así que ahora sí, vemos la presentación de nuestra Biblia y luego arrancamos la lectura del día de hoy. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Santiago capítulo 3, verso 1 inicia así: Hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. A los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan y así podemos controlar todo su cuerpo. Y fíjense en los barcos, aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, se les dirige por un timón muy pequeño y el piloto los lleva por donde quiere. Así es la lengua, aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande pueden incendiarse con un fuego tan pequeño. Versículo 6. Y la lengua es fuego. Es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. La gente puede domesticar, y en efecto ha domesticado a toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos, pero nadie puede domesticar la lengua. Esta es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. Luego nos dice el versículo 11, ¿acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? No es posible, hermanos míos, que la higuera de aceitunas o que la vid de higos, ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. Queridos amigos, este texto del día de hoy se hizo rema en mí en el año 1991. Fíjense que hace mucho tiempo, en esa época, yo estudiaba en una universidad en Guatemala y estaba estudiando publicidad. Y recuerdo que dentro de todo yo ya era un hombre pues convertido, ya había tenido un encuentro personal con el Señor. Sin embargo, yo siento que uno va teniendo conversiones en el camino a lo largo de toda su vida. Uno se convierte a las necesidades, y en mi caso me convertí a los inmigrantes cuando empecé a predicar a los inmigrantes en algún lado que Dios me abrió la puerta. Pero en esta ocasión el Señor me convirtió mi boca. Porque no me daba cuenta. Yo ahí iba a la iglesia, sonaba muy bonito, pero tenía una doble vida en cuanto a mi boca. Yo utilizaba mi boca para hablar bendición al mundo cristiano y maldición en el mundo no cristiano. De repente alguien me decía algo y yo venía y contestaba con una mala palabra. Y no solo eso, la gente ya respetaba, mis amigos respetaban no molestarme mucho con las palabras porque yo tenía hasta un trabalenguas hecho para contestar y responder con malas palabras. Wow. Imagínate eso, o sea, realmente yo no me había dado cuenta de eso. Cuando leo este texto bíblico un día, porque en medio de todo yo ya tenía una relación con el Señor, y leo, ¿acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? No es posible, hermanos míos. Y entonces en ese momento el Señor abre mis ojos y me arrepiento de que mi boca sea usada para mal, que mi boca lo he usado para hablar cosas incorrectas y cosas en doble sentido, palabras soeces, malas palabras. Yo me arrepiento ante el Señor y recuerdo que me sentí, es lo que el Espíritu Santo hace, que nos hace sentir redargüidos, y me arrepentí y le pedí perdón al Señor. Le dije, Señor, pero no permitas que mi boca sea para esto. Y ahí lo dejé. Cuando en eso, a la semana, algunos días después, unos amigos me empezaron a decir, Antulio, ¿qué te pasó? No te escuchamos ahora hablar igual, ya no estás diciendo malas palabras. Y empecé a percatarme que Dios me había quitado de la noche a la mañana, pero así, ipso facto, me quitó por completo esto. Y entonces entendí que mi boca tenía que ser usada para vida y para hablar las cosas que Dios quería que hablara. Entendí el peso de mis palabras. Así que, amigo, eso es cuando algo se hace rema y cuando algo cambia en tu vida. Y tu lengua tiene poder, tu lengua tiene mucha fuerza, tu lengua tiene autoridad, tu boca tiene mucha fuerza en el mundo espiritual. Así que, Carol, creo que cada uno tiene su propio reto en cuanto a eso. Claro que sí, y hablando de todo esto, creo que cada uno de nosotros hemos sido hoy confrontados, como les decía al principio, porque nuestra boca es muy fácil para hablar y para no solamente hablar, porque si fueran solamente palabras, pues definitivamente no estaríamos hablando de esto, pero cada una de nuestras palabras hace un efecto positivo o negativo, bueno o malo, de vida o de muerte en las personas que nos están escuchando. Pero lo más importante de esto es que hace un efecto eterno en ti también, y eso es lo que dice la Biblia, que lo que contamina al hombre no es lo que entra a él, sino lo que
sale de él. Y a veces creemos que como la gente no nos escucha, las conversaciones que tenemos o las malas palabras que decimos, tal vez vamos adentro del vehículo y decimos, ay, pues yo estoy aquí, voy a maltratar a media humanidad y como nadie me escucha, esto no tiene ningún efecto. Claro que lo tiene, y lo tiene en ti, en la persona más importante, en el corazón más importante que tú debes de cuidar, que es el tuyo. Entonces, creo que este es un tema que a mí me viene a confrontar mucho, porque a veces tengo que pedir perdón por palabras que han salido de mi boca, por frases que han salido de mi boca, que las he dicho en un momento de enojo, en un momento de frustración, en un momento de ansiedad, pero que de verdad han tenido un efecto negativo en mi vida, en la vida de las personas que me están escuchando. Pero ¿saben lo que he estado aprendiendo? Es que necesito hacer una pausa al momento de hablar. Al momento de hablar, a veces soy muy rápida y quiero contestar y quiero decir y quiero argumentar, pero he tenido que aprender a hacer pausas, porque lo que yo quiero decir y las palabras que van a ser más importantes son aquellas que salen del fondo de mi corazón y no las que salen desde esa superficie de enojo o de frustración, que son por las cuales después yo me tengo que arrepentir y muchas veces decir, perdón, no, desde el fondo de mi corazón te digo, no es lo que yo quería decir, no era lo que hay en mi corazón, sino que es lo que está saliendo por el enojo. Entonces, cuando yo hago una pausa, entonces mis emociones se alinean a mi boca, mi racionamiento se alinea a mi boca también. Entonces ya puedo articular y puedo decir cosas que no van a matar, que no van a destruir, que no van a maldecir, sino que van a construir, que van a hacer cosas buenas. Y muchas veces cuando hago esa pausa he tenido también que callar y decir lo que iba a decir. Definitivamente no lo tenía que decir. Y ahí aquella ¿Sabes? famosa frase, ¿verdad? Aquella famosa frase que nosotros somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Así es. O sea, cuando nosotros hablamos, una vez la palabra es lanzada, ya no puede regresar. O sea, ya la hablaste. Y por eso tenemos que ser dueños de lo que estamos diciendo y apropiarnos de la responsabilidad de nuestras palabras. Y es que yo así soy, Dios así me hizo. Y Yo soy honesto y franco. Yo soy honesto y franco, y es que yo la sopa la tomo caliente. No sé cuál puede ser la justificación que cada uno de nosotros tengamos. Sin embargo, Santiago nos deja aquí aquí Pablo nos hace una recomendación que Jesús ya no la había dado, por cierto. Escuche esto en Mateo capítulo 12, versos 34 y 37. Las palabras que nosotros decimos son una revelación confiable de nuestro carácter interior. Escuche, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que decimos indica lo que somos. Entonces aquí lo que se nos dice en la Escritura es, todos cometemos errores, verso 2. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta, que la escuchamos varias veces en la Biblia, que tiene que ver con teleios, una persona completa en carácter, completa en moral, completa espiritualmente. La gran pregunta es, ¿soy una persona completa? Una persona que es así, genuina en casa, genuina en el trabajo, genuina en la iglesia. ¿Soy una persona completa? Y aquí lo que nos está diciendo la Escritura es, lo que nosotros estamos hablando, la forma como nosotros nos comportamos, lo que nosotros decimos, es una evidencia de nuestra madurez. ¿Qué tan maduros espiritualmente estamos siendo o todavía nos falta madurar? Lo que nosotros podemos refrenar en nuestra lengua, podemos pensar, hacer esa pausa, como decía Carol, también evidencia nuestra madurez, ¿no? Y fíjate que yo pensando en todo lo que ustedes ahora mismo estaban diciendo, y es que si no nos gusta lo que está saliendo de nuestra boca, también tenemos que tener cuidado lo que le estamos metiendo a nuestra alma, ¿no? Lo que estamos nosotros viendo por televisión, estamos leyendo, porque todo eso también es el reflejo de lo que está entrando. Entonces, si no me gusta lo que está saliendo, mucho cuidado con lo que está entrando, porque, por ejemplo, yo puedo tratar de decir que quiero perder unas libras, pero sigo comiendo, digamos, comida que me está haciendo engordar, está subiendo esos carbohidratos. Entonces, no puedo esperar tener un resultado distinto haciendo lo mismo. Entonces tengo que tener mucho cuidado con lo que está entrando. Si yo me nutro de la palabra del Señor, si yo me nutro de las cosas buenas que hay, entonces eso va a salir de mi boca. Cuando yo estoy nutriéndome de la palabra, yo me recuerdo en pandemia, por ejemplo, muchas personas sabían más de toda la pandemia, de las vacunas, de cuál era el virus, de qué se trataba, y menos de la palabra del Señor. Entonces, entre más conozco la palabra del Señor, más cosas buenas van a salir de mi boca. Así que tenemos que tener cuidado, porque no solo son cosas negativas, es chisme, es crítica, es queja. Entonces, ¿cómo arrancamos hoy nuestro día? ¿Lo arrancamos con una actitud de agradecimiento al Señor o una actitud de queja? Entonces, depende de cómo usted y yo
arrancamos el día, es porque eso es lo que está entrando a nuestro corazón. Un corazón agradecido siempre va, aunque esté pasando problemas difíciles, va a estar dándole gracias al Señor. Dice la palabra del Señor, el corazón alegre hermosea el rostro. Y yo creo que también el corazón alegre hermosea lo que decimos. Y Santiago nos pone el dedo aquí en la llaga, porque en el versículo 7 dice, la gente puede domesticar y en efecto ha domesticado a toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos. Pero ¿quién puede domesticar la lengua? O sea, imagínate que hay un caballo que es indómito y somos capaces de domesticarlo, pero no podemos domesticar ese pequeño miembro que es capaz de, dice otra versión en Reina Valera 60, de incendiar el fuego de la creación. O sea, ¿cuántas guerras, cuántos pleitos familiares, cuántos conflictos personales no se han iniciado por una palabra que nos debimos de haber reservado, por un ataque verbal, por una cosa que no debimos de haber hablado? Que la dijimos sin pensar. Y la dijimos sin pensar. Dice, la lengua, aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. O sea, cuando una persona es jactanciosa, soberbia, ¿en dónde se ve? Aparte de una postura insoportable, ¿en dónde se ve? En lo que está hablando. Y por el otro lado, ¿verdad? Y se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un tan pequeño fuego. O sea, nuestra lengua tiene esa capacidad de incendiar una relación o también de bendecir. Eso es lo que Dios nos está hablando. Y fíjense que más adelante, porque hoy llegamos hasta el versículo 11, pero en el versículo 19 de Santiago capítulo 1 dice después, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo que decía Carol, muchas veces nosotros no pensamos lo que decimos. Por eso tenemos que tener en práctica que tenemos 2 oídos y una sola lengua. Es para oír el doble de lo que hablamos, para escuchar un poquito más, queridos amigos. Así que, ¿qué desafío más grande, Ángel, la verdad? Cabalmente, mira, y si siguen saliendo frutos malos de mi lengua, esa fuente puede ser que esté contaminada. Si los frutos son malos de mi lengua, esos frutos puede ser que estén mal. No por tratar a un árbol que fuera como una higuera, aún siendo un olivo, va a ser olivo. Es que no por rodearlo de otros olivos va a ser una higuera. Tenemos que tener cuidado qué hay en nuestro corazón. Esa fuente o ese árbol genera de acuerdo a su fruto. Y, Aner, dejar de excusarnos con lo que decías al principio. Así soy yo soy franco, yo digo la verdad como me sale. Y son simplemente excusas para no someter nuestra lengua a la autoridad de Dios. Y creo que en la Biblia encontramos muchas partes, muchos versículos que cambian esos decretos que hemos hecho. Así soy yo y yo no voy a cambiar, así nací. ¿Por qué no decimos todo lo puedo en Cristo porque Él me da su fuerza? Y es algo que he estado diciendo constantemente porque le estoy enseñando a mi hija mayor a decirlo cuando dice no puedo sola. Yo le digo todo lo puedo en Jesús porque Él me da su fuerza. Y hablando de este tema, cuando tú te encuentres en una situación donde dices la volví a hacer una mala palabra, la volví a maldecir esta situación que estoy viviendo, di todo lo puedo en Cristo porque Él me da su fuerza. Así que yo la próxima vez que se vuelva a presentar una situación difícil voy a recordar que todo lo puedo en Cristo porque Él me da su fuerza. Así que puedo dominar mi lengua, puedo dominar mis pensamientos, puedo dominar lo que está entrando a mí a través de mis ojos, de mis oídos, de mi boca. Entonces todo lo podemos en Jesús. Busquemos esas partes de la Biblia que sustenten esa decisión que hemos hecho de vivir conforme al corazón de Dios. Y para cerrarlo, el versículo 21 y esto, querido amigo, yo quisiera invitarte a que no pienses en otra persona. O sea, no pienses tú, este mensaje lo tiene que ir mi amigo, mi cuñado, mi tío, mi suegra, el gobernador, no importa quién, el candidato que está inundando las calles de mucha publicidad y el tráfico. No. Esto es para nosotros. Versículo 21 de Santiago 1 dice, por esto, despónganse de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. ¿Sabes qué, amigo? Con humildad tú tienes que decir, Señor, muéstrame si mi boca la estoy utilizando para mal. Y después dice, solo escucha esto, después dice, la cual tiene poder para salvarles. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y eso es cuando tú le puedes decir al Señor, Señor, yo necesito que tú me ayudes a que esta boca esté bajo dominio de tu Espíritu Santo, porque esta boca es imprudente. Esta boca, como dirían en Guatemala, somos bocones, ¿verdad? Nos vamos de bruces, nos vamos de frente, nos vamos de boca. ¿Sabes que esta boca hay que rendirla al Señor? Vamos a orar.
¿Qué te parece si tú le pides al Señor y le dices, Padre, te pido que tú tomes control de mi boca? Tú me has puesto en un lugar de autoridad. Señor, me has puesto en un lugar prominente, un lugar donde puedo trabajar, compartir con otros. Señor, que mi boca sea sazonada por tu Espíritu Santo. Señor, cierra, pon freno en mi boca. Cierra mis labios para decir lo que tú no quieres que diga, no decirlo, Señor. Mas abre mi boca, Señor, para que mis palabras sean palabras de vida y no de muerte. Palabras que agreguen valor y que no destruyan. Que podamos ser un diferenciador en lo que escribimos, en lo que hablamos, en lo que decimos. Que entre nosotros y el mundo haya una diferencia. Que la gente pueda escuchar de parte nuestra lo que tú quieres que hablemos. Es más, Padre, que nuestra boca sea instrumento tuyo de bendición a otros. Que nuestra boca hable salud, hable bendición, hable cosas grandes, Señor, para tu gloria y honra, papito. Gracias por este tiempo, Señor, y en tu nombre oramos, Padre lindo. Amén, y amén. Vaya con Dios. La verdad es que a mí me encanta la lectura de Joel Osteen, sin embargo, esta tiene otras aristas distintas y me encanta la forma que está escribiendo. La temporada se llama Decisiones Positivas y estamos leyendo este libro porque esas decisiones positivas tienen efectos verdaderamente grandes en nuestra vida. Y déjenme contarles que hoy estamos viendo el capítulo 3 y esto va a continuar declarando victoria. ¿Por qué? Porque lo que decimos importa mucho. De eso se trata. Lo que nosotros decimos importa, tiene fuerza, tiene poder. Es de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Así que, amigos, sin más, arrancamos la lectura con nuestra querida Carol Tan de Pinto. Iniciamos la lectura entonces con esta parte que dice: continúa declarando la victoria. Nuestras palabras marcan el rumbo de nuestra vida. Si quieres saber cómo vas a ser dentro de unos 5 años, escucha lo que dice de ti mismo hoy. Nunca mejoraré, nunca conoceré a la persona adecuada. Cuidado, porque estás profetizando tu futuro. No puedes hablar de derrota y obtener la victoria. De hecho, no puedes hablar de enfermedad y tener salud. La Escritura dice, comerás el fruto de tus palabras. Presta atención a lo que dices de ti, de tu familia, finanzas y salud. Te conviertes en lo que estás diciendo continuamente. Esta es la razón principal por la que es tan importante adquirir el hábito de hablar bien sobre tu vida. A lo largo de todo el día tienes que decir con fe: soy bendecido, soy fuerte, soy saludable, estoy rodeado de su favor. El fruto de esas palabras son bendiciones, favor y abundancia. No basta solo con pensarlo, tenemos que creerlo y darle vida a nuestra fe expresándola con palabras. Cuando estás pasando por tiempos difíciles, puedes quejarte, hablar del problema y decir, no puedo creer que esto me haya pasado a mí. O puedes decir, Padre, gracias porque estás peleando mis batallas. Eso es profetizar la victoria. Eso es profetizar un avance. No uses tus palabras para describir la situación. Usa tus palabras para cambiar la situación. Cuando dices, nunca voy a salir de este problema, estás invitando a la derrota. Cuando dices, no tengo talento, estás invitando a las limitaciones. Cuando dices, nunca cumpliré mis sueños, estás invitando a la mediocridad. Necesitas enviar nuevas invitaciones. Si estás luchando contra la depresión, tu informe debería ser: esto es solo temporal. Esto no es lo que soy. En Jesús soy libre, soy feliz y tengo un futuro brillante. El apóstol Pablo dice en Efesios que todo lo que digas sea bueno y útil para que tus palabras sean un estímulo para los que la escuchan. La persona más importante que escucha tus palabras eres tú. Que tus palabras salen de tu boca y entran a tus propios oídos. Si las oyes por suficiente tiempo, se arraigarán en tu espíritu. Mira lo que sigue diciendo el autor: tú crees más en lo que tú dices de ti mismo que en lo que cualquier otra persona dice. Imagínese eso. No hay nada más poderoso que el hablar victoria sobre tu propia vida. Cuando comencé a pastorear, dice el autor, pastorear la iglesia, a todos los pensamientos que me decían que no podía, me decía a mí mismo: Joel, no tienes la experiencia, no estás calificado, no tienes mucho talento. Sin embargo, hice lo que te estoy pidiendo hoy a ti. No le di rienda suelta a mis pensamientos negativos. Comencé a creer lo que Dios dice de mí. Desde entonces aprendí a no verbalizar lo negativo. Haz tú lo mismo, no le des vida a esos pensamientos hablándolos en voz alta. En lugar de hablar como me sentía, inseguro, no calificado, intimidado, declaré lo que Dios dice sobre mí. Puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo, soy fuerte en el Señor, estoy equipado, empoderado y ungido. Ahora, no todo el tiempo que decía eso me sentía confiado o calificado. De hecho, me sentía todo lo contrario. Pero mientras seguía hablando victoria, mientras seguía llamándome a mí mismo quien Dios dice que soy, esas palabras echaron raíces en mi interior.
Con el tiempo comencé a sentirme fuerte, confiado y capaz. Empecé a ver el favor de Dios. ¿Qué sucedió? Me comí el fruto de mis palabras. Puede que no ocurra de la noche a la mañana. Tienes que seguir hablando victoria. Sigue llamándote a ti mismo saludable. Sigue declarando que tus hijos son de bendición en la tierra. Sigue declarando que tus sueños se están cumpliendo. Sigue declarando lo que Dios dice de ti. Continúa declarando su victoria sobre tu vida. Querido amigo, qué material más divinamente lindo y orquestado para el día de hoy. ¿Y qué tenemos que hacer? Poner atención en las pequeñas cosas que Dios nos está hablando. Por ejemplo, aquí dice, no uses tus palabras para describir la situación, usa tus palabras para cambiar la situación. Por eso es el poder de lo que tú estás hablando y lo necesario de filtrar los pensamientos que estás teniendo. Porque esto lo leyó Wagner, pero también más adelante dice, no, y esto lo leo en el Nobel, déjame ver. A no le di rienda suelta a mis pensamientos negativos, comencé a creer lo que Dios dice de mí, que es darle rienda suelta a algo. Es sencillamente liberarlo para que corra. Los pensamientos negativos no pueden, hay que atarlos y no darles vida. Y por último, porque aquí con esta me despido, es verbalizar. No verbalicemos los pensamientos negativos. O sea, tú no puedes hacer nada con lo que estás pensando, con lo que estás sintiendo, con lo que estás elucubrando en alguna medida, pero no los verbalices. ¿Sabes qué? Yo no sé si te ha pasado, Ángel, pero muchas veces a mí se me ha pasado en algún momento y tengo que hacer un ejercicio práctico. Por ejemplo, uno se habla a sí mismo mal. Sí. O sea, está diciendo, qué bruto soy. Qué tonto. Qué tonto soy. ¿Cómo se me ocurrió? Es que, ¿cómo hice esa tontera? Y empezás a hablar mal de ti mismo. Y creo que es ahí donde empieza el ejercicio. No verbalicemos. Aún si cometemos un error, aún si tenemos un fracaso, no lo verbalicemos. No nos lo digamos así. Y de hecho, bueno, hoy en día las investigaciones que se hacen acerca del comportamiento humano nos llevan a comprobar que científicamente hay un resultado en lo que nosotros decimos y escuchamos. Nosotros decimos y escuchamos. Entonces, a eso se refiere, Joel Osteen lo mencionaba aquí en la lectura cuando hablaba de Pablo en la escritura en Efesios capítulo 4, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación a fin de que dé gracia a los oyentes. Y nosotros estamos oyendo. Soy un campeón, Dios me da la salida, Dios me dio su victoria, Dios me tiene una promesa de victoria en esa situación. Y en la medida que nosotros lo decimos y lo escuchamos, escucha esto, de verdad es importante. Diga, y esto se tiene que practicar. Y al principio es medio, no sé, uno se siente medio raro, ¿no? Estás solo en el carro, está fácil, ¿no? Vas solo en el carro diciendo, Dios me da la victoria, esta es una semana de bendición, Dios, yo quiero tener tu favor esta semana, tú tienes promesas para mí. Lo dices y lo escuchas, pero en la medida que lo sigues practicando, tú eres bendecido, tu corazón se llena de alegría, tú te llenas también de ánimo. Y sinceramente, como lo hemos visto, ¿verdad, Nobel? En lecturas que hemos tenido en varios libros, hay un efecto en nuestra... Y te quiero contar algo, aportando lo que decís. Yo recuerdo que ya hace más de 2 años que tuve una parálisis facial que me duró 7 meses. Yo recuerdo que cuando iba a hacerme unas terapias al rostro, yo me recuerdo que una persona me ayudó muchísimo y me dice, Nobel, y Cristiano me dice, háblale a tu cara. Decía, qué exagerado, ¿cómo le voy a estar hablando? Sí, es que lo que pasa es que hay células que necesitan escucharte, que le estás hablando vida. Yo me fui a la palabra del Señor y literalmente el Señor me llevó, en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces voy a hablarle vida a mi cuerpo. Yo le empecé a hablar a mi rostro y decía, vas a estar sano, vas a estar bien. Y lo que aprendí es también a ser realista. En ese momento estaba con una dolencia, una enfermedad. Pero yo decía, voy a salir de esto, voy a salir de esto. Y muchas veces necesitamos eso, ser realistas. Porque estás endeudado, vas a tener que hacer cambios en tu vida para salir de las deudas. Vas a decir, el Señor va a proveer, el Señor va a traer la provisión. Pero mientras tú estás hablando esa verdad, también tú tienes que hacer tu parte. Si estás enfermo, declara sanidad sobre tu vida, cree que el Señor te puede sanar, pero mientras está pasando eso, si hay algo que puedas hacer, hazlo ahora y el Señor va a hacer la parte difícil, pero tenemos que confesar con nuestra boca que podemos tener la victoria, Carol. Noel, y como tenemos que ser realistas con la situación que estamos viviendo, con todo lo que nuestros ojos naturales están viendo, por eso es que necesitamos leer la palabra. Por eso es que necesitamos estar conectados con Jesús, con la palabra de Dios, porque entonces, en contra de nuestra realidad, viene eso sobrenatural
que lo que Dios dice acerca de nosotros es contrario a lo que estamos hoy viviendo. Lo que el mundo dice es contrario a lo que Dios está diciendo en su palabra. No son nuestros pensamientos positivos y decir yo puedo, yo soy capaz, yo estoy empoderado. No, se trata que conozcamos la palabra de Dios y que nosotros la creamos. Por eso en 2 Corintios 10:5 dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Teniendo cautivo todo pensamiento bajo la obediencia de Cristo Jesús, entonces nuestras palabras van a empezar a cambiar y nuestras acciones van a alcanzar a nuestras palabras. Porque no solamente se trata que hablemos, yo soy bueno, Dios dice que soy su hijo, pero nuestras acciones tienen que demostrar que yo soy hijo de Dios. ¿Cómo? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Entonces nuestra boca va a hablar vida y entonces nuestras acciones van a venir a alcanzar a nuestras palabras. Y entonces se va a volver un círculo virtuoso en el que nosotros vamos a poder cambiar todo lo que nosotros hemos estado haciendo por mucho tiempo. Nuestra siembra, eso tal vez hemos estado comiendo nuestra cosecha amarga de nuestras palabras ociosas que hemos dicho, pero eso puede cambiar y hay esperanza. En Jesús siempre hay esperanza. Y yo le quiero hablar a las mujeres que probablemente hoy están calladas porque han dicho, ya no voy a decir nada, ya no voy a darte ningún consejo. Y su boca ha estado cerrada por esas palabras ociosas que dijiste sobre ti misma. Y yo te quiero decir algo, hay malas decisiones que se han tomado, hay proyectos que no se han realizado porque tú no has hablado lo que Dios te ha dicho. Porque un día dijiste en tu momento de enojo, en tu momento de frustración, ya no voy a decir nada, ya no voy a aconsejar nada, ahí que hagan lo que quieran. Y hoy por hoy estás viviendo tal vez la consecuencia de esto. Yo quiero invitarte a que tú te arrepientas porque a mí me ha tocado hacerlo y decirle, Señor, perdóname, porque yo dije, ya no voy a decir nada y en momentos en donde mis palabras han sido necesarias, yo he callado. Así que Dios nos manda a que nosotros sazonemos esas palabras con sal y vayamos a hablar vida sobre los proyectos, vayamos a hablar vida sobre decisiones, pero cuando nosotras somos guiadas por el poder del Espíritu Santo. Y no podemos lograr lo que tú estás diciendo, lo que nuestros amigos decían, si no entendemos el principio de los patrones mentales que nosotros vamos haciendo. ¿Sabes qué pasa? No puedes empezar a tener patrones nuevos de pensamiento positivos si tú todavía sigues caminando en ese patrón mental de pensamiento negativo. Por eso el autor dice, desde entonces aprendí a no verbalizar lo negativo. Haz tú lo mismo, no le des vida a esos pensamientos hablándolos en voz alta. Ese es el secreto. O sea, hay pensamientos negativos y tú tienes la responsabilidad de no darles vida. ¿Cuándo? Cuando los hablas en voz alta. No lo hagas. Y sabes que el autor, este contenido y está en el contexto de Proverbios capítulo 18, versículo 20 al 21. Te lo voy a repetir. Proverbios capítulo 18, mira qué bonito, 18, 20, 21. Proverbios 18, 20, 21. Y mira qué lindo, dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Esto es fenomenal. Cuando tú entiendes esto, dices, del fruto de lo que yo hablo, estoy llenándome yo mismo. ¿Por qué? Porque voy a comer del fruto de lo que he llenado. Por eso mi boca tiene autoridad, mi boca tiene poder. ¿Qué estás hablando? Querido amigo, si eventualmente tú tienes un problema con uno de los hijos, en vez de quejarte y preocuparte, ora por él, ora tú por tus hijos y declara la palabra de vida. Di, mis hijos van a ser prósperos en la tierra, mis hijos van a ser cabeza y no cola, mis hijos no van a ser víctimas de la cultura, de lo que el enemigo se quiere robar, mis hijos no van a hacer esto. Habla vida sobre tus hijos. Tal vez un hijo se ha ido de casa, se ha alejado de tu corazón. Habla vida sobre esa relación. Tienes un problema financiero, un problema de dificultades, deudas, no importa, habla vida sobre eso. Yo creo que ahí está, Agner, lo que nosotros como cristianos tenemos que tener un parteaguas en nuestra mente y decir, yo voy a usar mi boca para hablar vida y no muerte. Y yo creo que muchas veces nos inundan pensamientos de decir, pero ¿cómo estás diciendo eso, verdad? Si estás viendo otra situación, otra circunstancia. Pero en ese ejercicio de nuestra fe, de ejercitar nuestra fe, vamos a ver resultados. Y te animo y te desafío. A mí también me ha sido muy difícil ver una situación contraria a lo que yo quiero declarar, pero en la medida que lo repetimos, vemos ese resultado. Y también te queremos invitar a que continúes enviándonos tus mensajes de voz. Hoy puedes enviar notas de voz con las palabras que al escucharlas nos inspiren y edifiquen en este inicio de semana, como varios también han enviado ya al 3043-8888. Y vamos a estar dando 3 diferentes libros a 3 diferentes ganadores acá en Vaya con Dios. Participa con nosotros, recuerda 3043-8888 como nota de voz y vamos a estar compartiéndolas en el siguiente segmento, Antonio. Así es, fenomenal. Gracias, Agner. Queridos amigos de la comunidad virtual, como bien dice aquella canción, hoy no es miércoles, les recuerdo, pero tengo una alabanza en mi mente y en mi corazón y es: yo voy a ver la victoria
mi victoria en tus manos está. Sabes que tu victoria está en manos del Señor y por eso tú puedes tomarte la palabra del Señor y decir: este texto te lo quiero recomendar con todo mi corazón. Te lo vuelvo a decir y te lo vuelvo a hablar. Isaías 41:10. Recuérdate, tú te puedes memorizar la palabra. Isaías 41:10. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. La victoria tuya está en manos de aquel que es totalmente poderoso para hacer cosas increíbles. Así que, amigos, qué emocionante, ¿no? Es saber que Dios nos da victoria. Hay un estudio, y les quiero contar rápidamente, que me recuerdo que estaba leyendo que en un hospital, literalmente, cuando hicieron un estudio con las personas que están a punto de morir, literalmente con la gente, y resulta que las personas que están pasando por una enfermedad, los que logran salir de una enfermedad terminal o algo así, son las que están declarando que van a salir, las que tienen ganas de vivir. Y las personas que literalmente empiezan a comenzar: no, ya me toca, me tengo que morir, este cáncer me va a matar, ya es hora. No importa la edad, se van literalmente porque confesaron con su boca. Y es impresionante que las personas con avanzada edad, con un cáncer terminal, logran vivir, pero es porque lo están confesando. Y literalmente ahí vemos el poder de las palabras hecho realidad en un hospital. Entonces, yo creo que es importantísimo lo que estamos hablando y declarando cada día. Y te digo una cosa, otro estudio que me encantó de Ethan Kross, que era en relación a aquellas personas que cuentan con mucho detalle el problema, lo sucedido, la dificultad, y lo cuentan con tantos detalles, es que está clavado todavía en su corazón. Y si nosotros pudiéramos tratar de olvidar tanto detalle y prestar más atención a lo bueno que estamos viviendo y lo que estamos experimentando como milagro. Quiero compartirle esta palabra, por ejemplo, que nos manda una oyente, Mari Samayoa, que dice: gracias a Dios, hoy es lunes. Dice: vosotros también, hijos de Sión, no teman, porque os he mandado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y dice: quiero participar en el sorteo, pero Dios tiene sobre ti el poder, la gracia, el favor en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Veámoslo así, ¿verdad? Creámoslo. Y hablando de eso, la mamá de Joel Osteen es la que cuenta ese testimonio del Salmo 118, 17. Cuando ella tiene una temporada muy difícil de cáncer, que fue hace más de 30 años, según no mal recuerdo, y ella empieza a declarar este texto: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. No voy a morir, más bien voy a vivir para dar a conocer las obras del Dios Todopoderoso. Salmo 118, 17. Mira, querido amigo, cuando tú estás en lecho de muerte, cuando tú estás en crisis de hospital, cuando tú estás delante de alguna dificultad de esta índole, tú puedes clamar y hablar la palabra de Dios y hablar vida y declarar: yo no moriré, sino que viviré. Yo recuerdo cuando estuve en un hospital, en un momento, sí, hace muchos años, hace 7 años, yo recuerdo que le dije al Señor: Padre, yo te pido, Señor, si yo no he cumplido, no he terminado de cumplir mi propósito en esta tierra, te suplico, Señor, que puedas seguir declarando las obras. ¿Y sabes qué hice? Me acuerdo, Ángel, yo me acuerdo que le dije al Señor: Señor, ¿ya ha muerto? ¿Para qué sirve? Ya muerto. ¿Quién más puede declarar palabras de vida? ¿Quién más, Señor? No te sirvo muerto. Mientras viva, yo declararé tu nombre, yo declararé tu victoria. Déjame cumplir los días de mi vida en esta tierra. Dame esa oportunidad de seguir proclamando tu nombre. Y sabes que cuando salí de esa operación, cuando salí de ese intensivo, yo dije: Señor, que mi boca sea utilizada para hablar vida. Y yo quiero seguir testificando que tú eres el Dios de milagros, el Dios que levanta muertos, el Dios que sana, el Dios que hace maravillas y prodigios y cosas extraordinarias. Así que, amigo, tú puedes declarar vida. Hoy es un día de vida y no de muerte. Escoge qué vas a hablar. Habla bien sobre tu matrimonio, habla bien sobre tus hijos, habla bien sobre tu salud, habla bien sobre tu economía, habla bien sobre lo que está a tu alrededor, habla bien sobre tu colonia. Haz bien y no mires a quién. Se me regresó la lágrima. Queridos amigos, vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial. Muy contentos y agradecidos con Dios. La verdad, Matthew, póngase las pilas, querido amigo. Matthew, porque hoy tenemos muchas cosas. Y recuerde, ni solo ni mal acompañado. Vaya con Dios, amigos. Continuamos y volvemos. Vaya con Dios. Somos esa parte de amigos que tenemos una relación personal con el Señor y lejos de cualquier tipo de temas de religión, lo que queremos es que el Señor sea el centro de nuestra vida y que Él pueda morar en nuestros corazones. Gente que también escucha los programas que tenemos hoy. Tenemos en la tarde, tenemos un programa que se llama Tendencia, 5:30 de la tarde, en la 98.1 FM, y vamos a estar conversando de que el día de mañana viene John Maxwell a recibir un reconocimiento después de 10 años de estar viniendo a Guatemala y aportándonos valor. Incluso va a haber una actividad en la tarde
que se desarrolla en las instalaciones de Casa de Dios en la tarde. Un seminario para poder conmemorar esos 10 años de acompañamiento. De eso estaremos hablando Yo hoy soy también. John, tu amigo, tu amigo. John. Es que cuando viene a Guatemala inicia con esa conversación. Yo soy John, tu Soy amigo, John. John. Eso muy bien. John. Sí, así. Bond. Pero mire, James mire, Bond. don Alex, No, qué equipazo el que tiene. Estaba yo ahí Sí, viendo un qué lindo equipazo el que tiene en equipo. tendencias. Hermoso Bueno. equipo que nos Gracias colaboran a ahí Dios. con diferentes contenidos. Está también Julia Sánchez, que nos apoya con un contenido de tendencias del mercado laboral, tendencias también del tema legal con Ginny Castillo y Luis Fernando Aguilar. Y el libro Tendencia, que estamos leyendo también después en el último. Así es. Bueno, queridos amigos, palabras que edifican en la temporada Decisiones Positivas, lectura del libro Gobierna tu Día. Lo que estamos viendo con Joel Osteen, continuamos con la lectura porque esto se pone mejor y mejor y se lo advertimos. Así que vamos, Nobel. Bueno, y el autor continúa diciendo, tú controlas el timón. En el libro de Santiago se compara la lengua con el timón de un barco. Aunque es una pequeña parte del cuerpo, está dirigiendo tu vida. Lo que dices está determinando la dirección hacia donde tú vas. La buena noticia es que tú tienes el control de ese timón. Tú controlas tu lengua, estás enviando tus palabras en la dirección que quieres que tome tu vida. En lugar de decir, no creo que me vaya a poner bien, el informe médico no se ve bien, ¿por qué no dices lo que Dios te dice de ti? Dios me está restaurando la salud, por sus heridas he sido sanado, viviré y no moriré. Cambia la ruta del timón y declara lo que Dios dice. Tú estableces la dirección con tus palabras. ¿Estás de acuerdo con Dios? Él dice que eres bendecido. ¿Estás diciendo otra cosa? Él dice que eres formidable y maravillosamente formado. Una obra maestra, coronado con favor. ¿Te llamas a ti mismo inferior, débil, no atractivo? Empieza a declarar lo que Él prometió. Padre, tú dices que incluso en la hambruna los justos tendrán más que suficiente. Dices que lo que pongan en mis manos prosperará y tendrá éxito. Piensa en un barco que lleva una carga muy valiosa, como petróleo, minerales o equipo. Toda esa valiosa carga está a la merced del pequeño timón del barco. Si el capitán no dirige el barco de la manera adecuada, si el timón no está en la posición correcta, el barco nunca llegará al destino previsto y toda la carga se desperdiciará o se perderá. Y de la misma manera que tú llevas una carga valiosa, cuando Dios sopló su vida en ti, puso dones, talentos y potencial. Estás destinado a dejar tu marca, a llevar a tu familia a un nuevo nivel. La pregunta no es si estás equipado, si eres favorecido o si tienes lo que se necesita. Tu barco está completamente cargado. La pregunta es, ¿vas a mantener el timón en la dirección correcta? No estás siendo limitado por tus circunstancias, estás siendo limitado por tus palabras. Tu timón se dirige a la dirección equivocada. Lo que tú hablas determina hacia dónde te diriges. Y esta es la clave. Así que, querido amigo, escucha esto. Tienes que hablarlo antes de verlo. En esto consiste la fe. La Escritura dice, diga el débil, soy fuerte. Puede que no te sientas fuerte, pero cuando dices, soy fuerte y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, te estás dirigiendo hacia la fuerza. Ahora viene esta pregunta. ¿Estás dirigiendo tu barca en la dirección que quieres que vaya tu vida? ¿Está tu timón, tu lengua llevándote hacia la bendición, el aumento y la abundancia? ¿O estás hablando de lo que no está funcionando o de cómo te sientes, no te sientes tan talentoso o los obstáculos que son demasiado grandes? Eso te va a alejar de tu destino. El autor continúa diciendo, hablé con una joven que era muy exitosa en su carrera, pero cuando la pandemia azotó las cosas, cuando la pandemia azotó, las cosas empezaron a decaer. Un día ella me escuchó hablar en una prédica sobre cómo, a pesar de la pandemia, iba a ser un año de desbordamiento. Cuando escuchó la verdad que la economía no es nuestra fuente, sino que Dios es nuestra fuente, algo cobró vida en su interior. Empezó a decir, Señor, gracias porque la economía no es mi fuente, sino que tú eres mi fuente. Gracias por un año de abundancia. Y lo continuó repitiendo en voz baja una y otra vez durante todo el día, declarando la palabra de Dios y hablando de la grandeza de Dios que estaba haciendo, dirigiendo su barco en la dirección correcta. Ella y su esposo decidieron montar su propio negocio, el cual prosperó más de lo que jamás imaginaron. Pudieron comprar su primera casa y su negocio continúa creciendo. Ella me dijo, en medio de toda esa incertidumbre, con la gente asustada y luchando, hemos visto el favor en forma que nunca hemos soñado. Eso es lo que dice la Escritura.
Incluso en tiempos difíciles, los justos tendrán más que suficiente. No creo que esto hubiera sucedido si ella hubiera ido por ahí de forma negativa y quejándose. Presta atención en qué dirección estás dirigiendo tu barco. Presta atención lo que estás creyendo y lo que estás declarando. Declara la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios. Y queridos amigos, al principio en el programa, Carol decía, y lo hemos secundado todos a lo largo de estos años acá, que no se trata de positivismo. Nobel lo mencionaba también. No se trata de que tú agarres un pensamiento que sea positivo y lo empieces a hablar. No, esa es la importancia de aprender a escuchar al Señor. Porque no se trata tampoco de irresponsablemente tomar textos fuera de contexto y empezar a declarar si de repente hemos tomado malas decisiones, hablar cosas que no van a aplicar a ciertas situaciones, pero sí puedes arrepentirte y decir, Señor, yo sé que tú, a pesar de mi error, me vas a sacar. O sea, es conectarnos con el Señor. Y el poder de la palabra positiva, no más, sino el poder de la palabra basada en el Señor. ¿Qué te parece si tú empiezas a declarar la Escritura y la personalizas? Tú puedes tomar la Escritura y agarrar un texto y empezar a hablar bien de él. Entonces, yo creo que hay que resaltar en esta hora lo que Dios nos está hablando y lo que dice acá. La pregunta no es si estás equipado y si eres favorecido o si tienes lo que necesita. Tu barco está completamente cargado. La pregunta es, ¿vas a mantener el timón en la dirección correcta? El ejemplo que el autor está poniendo, Agner, a mí me encanta porque un barco cargado lleno de tesoros o lleno de minerales, de joyas preciosas, que ya está con todo lo que tiene el diseñador y el proveedor listo para que llegue a un puerto. Pero el que va a gobernar eso es el capitán del barco, que está diciendo si va a llegar o no va a llegar al lugar correcto. Y eso es nuestra boca, eso es lo que hace nuestra boca. Lo que hace nuestra boca, fíjense que cuando... bueno, si ustedes van al canal de YouTube, tiene mi nombre. El primer video que subí, estos videos de Gracias a Dios el lunes no los habíamos, no habían salido antes. Fue en la pandemia, era 13 de abril de 2020, creo que fue. Era un lunes, yo estaba sumamente afligido por decisiones de trabajo en la oficina. Dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Quinta semana de cierre de actividades, con las planillas, con los clientes, ¿qué vamos a hacer? En mi aflicción, recuerdo que agarro la Biblia y mi plan de lectura de ese día era Segundo de Reyes, capítulo 24, creo. Y es donde está David y manda a hacer un censo para saber cuántos guerreros tiene Y Dios se enoja con él. Yo le digo, Dios, ¿por qué te enojaste con David? Y Dios siento una respuesta de parte de Dios que dice, no está mal en que veas cuánto tienes en el banco. No está mal en que veas cuántos clientes tienes. No está mal en que veas cuáles son tus fuerzas de ventas. No está mal en que veas inventario. No está mal. Lo que está mal es que pongas tu confianza en eso. Lo que está mal es que cuentes cuántos guerreros tienes o hombres para la batalla, porque yo te estoy dando la victoria. Es decir, está bien, ¿verdad? Hacer estrategia, está bien hacer, pero lo primero tiene que ser buscarme a mí. Busca de mi palabra, busca de esa porción de fe que yo soy el que dirige tu barco. Y miren ustedes, a raíz de eso, si usted lo mira ahí en ese video, que fue el primer video, empecé a declarar palabras de bendición. Señor, yo sé que tú nos vas a dar la salida, nos vas a dar buenas estrategias para poder sobrevivir este tiempo. Y milagrosamente logramos sortear la situación difícil. Pero algo pasa en tu corazón cuando empiezas a creer y declarar. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No estoy diciendo que el poner atención a los recursos que tienes o las situaciones que estás viviendo, la información que tienes enfrente esté mal. No, lo que está mal es que no pongas primero al Señor y que busques de Él o que busquemos de Él para buscar su consejo divino. Así es de que prestemos atención a lo que Dios nos está diciendo y repitámoslo. Claro que sí. Y Aner, creo que hoy es un buen día para que nosotros evaluemos hacia dónde nos ha estado llevando el timón, nuestra lengua, en nuestra vida. Tal vez hoy tú estás viviendo una situación familiar complicada porque dijiste algo que arruinó una reunión familiar o heriste a alguien. Tal vez hoy tú estás viviendo una crisis económica porque empezaste a declarar, esto no va a funcionar, esto no me lo van a comprar, y tal vez hoy tú estás viviendo el resultado de ese lugar a donde te llevó el timón, tu lengua. Entonces, hay esperanza para ti. Y eso es lo que yo quiero hoy transmitirte, porque el Señor a mí siempre me da esperanza a ustedes. Yo me he metido en los problemas que ustedes no se imaginan por no hablar pensando, por no hablar meditando en mis palabras, por no hablar la palabra de Dios. Pero el Señor me ha dado esperanza, el Señor me ha sacado de ahí y he tenido que aprender. Y hoy yo quiero decirte esto. Si tú estás hoy
comiéndote una cosecha por la siembra de tus palabras, hoy tú la puedes cambiar y tú hoy puedes empezar a hablar vida, pero tienes que hablar la palabra de Dios y hablar abundancia y hablar prosperidad, pero empezar a dar pasos de acuerdo a lo que tú estás hablando. Tienes que conocer la palabra de Dios. Esto no va a venir porque tú abras al azar la palabra de Dios y empieces a hablar esa palabra. Tienes que tú estar escudriñando la palabra de Dios, conociendo el carácter de Dios, conociendo lo que Él dice acerca de ti, y entonces tus pasos, tus acciones, tus palabras van a empezar a cambiar y toda tu vida va a empezar a ser transformada, y entonces vas a empezar a comer de ese fruto tan delicioso que lo que va a generar en tu vida es querer hablar y hablar más la palabra de Dios, Nobel. Y nos tenemos que convertir en personas que siempre traigan vida. Yo recuerdo que hace unos días atrás estaba en un lugar donde estaba haciendo la cola, o la línea, como dicen en otros lugares, y la gente se estaba quejando. Y qué feo es estar con alguien que se está quejando por todo. Entonces, ¿cómo cambia la situación cuando uno empieza a hablar cosas positivas en donde estás, ya sea en un hospital, en la cola del banco? Porque es muy fácil estar desesperado, y más con el ajetreo diario, el estrés, cuando vamos en el tráfico. Y es bien fácil quejarnos, porque yo siempre digo, cuando me quiero quejar, porque me pasa, y digo, ay, este tráfico horrible, deberían de hacer esto, deberían hacer lo otro. Y siempre tengo una vocecita aquí adentro que me dice, dale gracias a Dios que tienes carro. Dale gracias a Dios porque hay personas que van caminando, y cuando está la lluvia. Entonces, cuando yo empiezo a traer vida y empiezo a hablar cosas buenas, empiezo a cambiar mi entorno, entonces empiezo a ver las cosas de otro punto de vista, entonces yo me doy cuenta que soy bendecido. Lo que pasa es que muchas veces, como solo nos estamos quejando, que queja, no nos empezamos a dar cuenta de todas las bendiciones que tenemos del Señor. Así que no nos quejemos de la vida, no nos quejemos de nuestra familia. Démosle gracias a Dios si tienes hijos que están sanos, que están vivos, que nuestro cónyuge está bien. Yo, la verdad, antes de salir del programa le dije, Señor, gracias porque mis hijas están durmiendo con tanta paz, mi esposa está descansando. Gracias, de verdad. Y cuando me doy cuenta de lo que tengo, de verdad, me siento más que bendecido. Y es un hábito, Nobel. Es un hábito que tenemos que ir formando. Tal vez hay hábitos que hoy tenemos que desaprender. Verá, el hábito de la queja, el hábito de la murmuración, el hábito del chisme, de estar viendo siempre lo malo. Son hábitos que nosotros tenemos, y lo que tenemos que hacer es desaprenderlos, pero adquirir nuevos hábitos. ¿Qué tal si hoy vemos lo bueno, lo positivo de la oficina a la que tú estás llegando a trabajar? ¿Qué tal si tú pones ese ingrediente de la palabra de Dios? Acostumbrémonos que sea un hábito en nosotros hablar la palabra de Dios, y vamos a ver ese fruto. Cuando sembramos semillas de verdad, que es la palabra de Dios, vamos a cosechar esa verdad en nuestra vida. Y sabes algo que es interesante, que aquí el autor nos estaba trayendo el ejemplo de una persona que ella decide montar un negocio en medio de dificultades. Dice, ella me dijo, en medio de toda esta incertidumbre, con la gente asustada y luchando, hemos visto el favor de Dios en forma que nunca soñamos. Eso es lo que la Escritura dice. Incluso en tiempos difíciles, los justos tendrán más que suficiente. Fíjense ustedes que en el año 2020, cuando entró la pandemia, y te acordarás, Agner, yo te hice un par de llamadas pidiéndote trabajo, literalmente, y me diste un par de contactos, y en fin, porque nos quedamos de la noche a la mañana sin la parte laboral en la oficina, el 16 de marzo. Y durante estos 3 años, el Señor solo me dijo así, nada te falta, pues todo proveo. O sea, no era un tiempo de expansión. Tal vez en mi caso era un tiempo de negocios. Era un tiempo en el que Dios solo me mostró su favor. Y este texto para mí se hizo una vida, se hizo realidad. Fíjense que este es el Salmo 37, 18 y 19. Salmo 37, 18 y 19 dice, el Señor conoce la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre. En tiempos difíciles no serán avergonzados. En épocas de hambre tendrán abundancia. Ojalá, miren ustedes. Y para nosotros fue lo que nos sostuvo en ese tiempo. Y ahora vemos que después lo vemos como un pasado en el espejo. Decimos, ¿cómo salimos? ¿Qué pasó? Y en medio de todo, el Señor solo me decía, a mí solo confía, nada te va a faltar. Viajamos, comimos, salimos, hicimos, pero cosas que nunca pensamos hacer. ¿Por qué? Porque el Señor y su palabra son fiel y verdadera. O sea, su palabra es verdadera y te va a sostener, querido amigo. Te va a sostener en medio de la dificultad. Tienes que entender y creer que en tiempos difíciles los justos tendrán más que suficiente. Así que no importa cuál es tu circunstancia actual, sabes que sí tienes que hacer declarar la palabra del Señor. Declara lo que el Señor te está diciendo. Si es enfermedad, declara salud. Si es escasez, declara abundancia. Si es conflicto, declara bendición sobre eso. No importa cuál sea la situación, estás pasando en medio de una situación de separación, posiblemente un divorcio, declara bendición, declara y protege a tus hijos, habla lo que tienes que hablar, Nobel,
Él, yo creo que nosotros tenemos esa responsabilidad y Dios nos está llamando en esta hora a hablar palabras de bendición y que agreguen valor. Y hablar vida sobre nuestra familia. A mí me encanta hablar vida sobre mis hijas, sobre mi esposa. Aun cuando nosotros como cónyuges, ¿verdad? Ustedes tienen uno así como ganas de pelear y un momento... Y uno dice, Señor, gracias por esta mujer que me diste, que es una mujer sabia. Hay canción. Literalmente, no. Literalmente yo me doy cuenta mujer. que... Ahí está. ¿Sabes dónde Con mis aprendí, botones. dónde aprendí a no quejarme de las situaciones? Yo antes reconozco con mi hija pequeña, es un tanto llena de energía. Y al principio yo me quejaba y me quejaba y me quejaba. Y yo decía, es que Samantha mucho molesta. Ahora lo digo solo sarcásticamente. Pero cuando un día me tocó llevarla de tantas veces al hospital y verla canalizada en su bracito y todo, digo, Señor, gracias, que siga molestando. Literalmente, déjala que le den energía y todo. Ahí me empecé a dar cuenta y a hablar vida sobre mis hijas. Cuando las miro sanas, yo digo, Señor, gracias porque están sanas. Y eso es lindo, hablar vida sobre lo que tenemos, ¿verdad? Y como somos hijos de Dios, somos emisarios en esta tierra de la palabra de Dios. Hay gente que no conoce la palabra de Dios. Hoy estamos hablando y tal vez nos estás escuchando y dices, yo conozco la palabra de Dios, pero te aseguro que alrededor tuyo hay gente que no conoce la palabra de Dios. Y tú como hija de Dios, como hijo de Dios, eres emisario de las buenas noticias, de las buenas palabras, de la vida que trae la palabra de Dios. Así que compártela. A mí hace tiempo me regalaron una tarjetita se llama Palabritas, y es una cajita donde vienen muchas tarjetitas con la palabra de Dios. ¿Qué tal si tú te propones comprar una y a donde tú vayas, comparte la palabra de Dios? Este mundo necesita las buenas noticias y tú eres portador de ellas. Y hablando de buenas noticias, todavía tenemos más notas de voz. No nos podemos oír sin escuchar las últimas notas de voz que quisiéramos compartir con ustedes. Así es que escuchemos a continuación. Buenos días, vaya con Dios. Gracias por ayudarnos a poder estudiar la Biblia y estar en contacto con Dios en cualquier lugar donde estemos. Les mando muchos abrazos. Empezamos con todo, siempre Nos mandan agradeciendo abrazos. tener misericordia y gracia cada segundo y poder estar completando las tareas que nos propusimos el lunes. Gracias, bendiciones. Buenos días, arranco esta semana y me inspira la palabra de Isaías 41:10, en donde una vez más Dios nos da su respaldo y nos alienta a seguir. Así que muchas gracias, Amén. que Dios los bendiga. Soy Giovanni. Isaías 41. Así es el texto que leímos de la mano victoriosa del Señor. Así es, queridos amigos, de verdad muchas gracias por compartir esas notas de voz y queremos hacer una oración en este tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque creo que es un buen tiempo para que nosotros pongamos en manos del Señor todo lo que hacemos. De hecho, Proverbios 18:21, el que ama la lengua comerá de sus frutos. Ella tiene poder sobre la vida y la muerte. Lo que hemos estado leyendo el día de hoy, hablando, hoy queremos hablarlo sobre ti. Querido amigo, donde quiera que tú estés, a través de las plataformas digitales, lo estás escuchando en vivo o tal vez en una retransmisión, tal vez estás a través de la 98.1 o bien en la 99.7 o posiblemente a través de Guatevisión, lo mejor que desde esta hora de 6 a 7:30 de la mañana queremos hablar vida sobre ti, sobre tu familia y lo que tú haces. Padre bueno, Señor, este programa hoy tiene el potencial de cambiar radicalmente nuestra vida, Señor. Entender, Padre, que tú eres nuestra fuente de provisión, nuestra fuente de bendición, nuestra fuente de salud. Y por eso hoy nos tomamos de tu palabra y declaramos, yo no moriré, sino que viviré y cantaré, Señor. Contaré y cantaré las obras del Señor. Padre, hoy declaramos, Señor, yo soy cabeza y no cola. Hoy declaramos, Señor, yo soy sano y no enfermo. Hoy declaramos bendición y abundancia y no escasez ni prosperidad. Hoy declaramos tu palabra, la vida que tú tienes para nosotros, Señor Jesús, y lo hacemos en el nombre poderoso, Padre, de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Un breve corte por el CMF. Así es, y gracias a Dios, hoy es lunes. Recuerda esta palabra de Joel 3:10, diga al débil, fuerte soy en el Señor. Que Dios bendiga su semana grandemente. Conéctate con Jesús, conéctate con su palabra y verás que cuando la gente se acerque a ti encontrará una fuente de vida, una fuente de sabiduría. Así que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día. Qué lindas palabras. Y si quieres cambiar lo que está saliendo de tu boca, ten mucho cuidado con lo que tú le estás poniendo a tu vida, a tu espíritu. Así que hablar palabras de vida. Salmo 37, el Señor conoce la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles no serán avergonzados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Queridos amigos, en nombre de este equipazo de amigos, Agner Mejía, Nobel Pensamiento, Carol Tan de Pinto, Antulio Castillo, su humilde y seguro servidor, le queremos desear el mejor de los días, decirle conéctese con el Señor el día de hoy. Dios tiene buenas cosas preparadas para nosotros, así que como bien dice nuestro querido Matthew en producción, ni solos ni mal acompañado, vaya con Dios. Nos vemos, amigos. Chao, chao. Muy bien, don Agner. Matthew es bien